acompañen al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, del versículo 35 al versículo 39. Vamos a leer antifonalmente. Yo voy a empezar con el versículo 35, ustedes 36, hasta llegar al versículo 39. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Empiezo yo leyendo su palabra. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y esta alabanza dice esto, y quiero que alabemos al Señor con sus manos aquí.
medio de la semana, ¿verdad? No llegue a esperar hasta el domingo, sino en miércoles poder ver el rostro de nuestro hermano y saber que somos un cuerpo en Cristo. Quiero que me acompañe a Salmos capítulo 23. Salmo 23, ese salmo muy conocido. Y vamos a leer solo Salmo 23, solo 3 versículos. Nuevamente yo voy a leer uno, usted el 2 y hasta llegar al versículo 3. Salmo capítulo 23, dice el título de este capítulo: Jehová es mi pastor. Amén, Él es nuestro pastor. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y qué lindo ver en su palabra que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y esta alabanza dice eso, que Él es nuestro pastor. Y quiero que se concentre a alabar al Señor y piense en ese Dios que es nuestro papá, que está con nosotros. De reposo, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su
ante ti sabiendo que eres nuestro pastor, Señor, que eres nuestro Padre y está cuidándonos siempre, Señor, porque nunca nos faltas y nunca nos fallas. Bendice este tiempo, Señor, de palabra, que estemos dispuestos a escuchar tu consejo, Señor, y que podamos también ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso tiempo hemos podido tener alabando a nuestro Dios. Y hemos tenido varias semanas. Veíamos la semana pasada con el pastor Miguel que eran casi 6 meses, dijimos, no, casi 6 meses que estuvimos hablando y estudiando acerca del Sermón del Monte. Ahora vamos a tener un tema libre, ¿sí? Así que quiero comenzar preguntando: ¿quiénes de ustedes crecieron en una familia donde tenía usted 20 hermanos? No sé si hemos hablado, el pastor Miguel ha dicho a veces que los tiempos han cambiado y que ahora hay familias pequeñas de un hijo, 2 hijos, pero antes, no, tampoco les estoy diciendo que son mayores, tan mayores, pero antes las familias eran grandes. Y quisiera saber si hay alguien acá que creció con 20 hermanos. ¿Alguno por acá? ¿No? ¿Con 15 hermanos? Mi papá contaba de alguien que había tenido de donde él es, de donde él era, perdón, del cantón de donde él era, una señora tenía 19 hijos. ¿Alguien acá que haya tenido 19? ¿No? ¿Alguna hermana por ahí? Vamos a ir bajando el número y vamos a ver si llegamos. ¿Alguien que tuvo 12 hermanos? 12. Vamos a ver, levanten la mano los de 12 hermanos. ¿Vieron la película Es más barato por docena, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay 3 hermanos, ustedes son hermanos en carne, ¿verdad? ¿Alguien que creció en familias de 10? Una hermana. ¿De 9? Y allá atrás también. ¿De 8? Y ya si vamos bajando ya va siendo más común, pero creo que los de 12 son los que con más hermanos han crecido. ¿Qué sintieron ustedes al crecer en una familia grande? Voy a pasarle el micrófono. Nosotros solo fuimos 4 hembras y los demás eran varones. Y entonces teníamos guerra. Yo pensé que iba a decir una gran armonía, los varones nos cuidaban. No, había guerra. Hermano Vicente. Sí, nosotros fuimos 7 varones y 5 hembras. Así que fue bonito, ¿eh? La verdad es que todas las hembras hacían las cosas de la casa y los hombres hacíamos las cosas de que nos pertenecían, ¿no? Es bonito. Bueno, ahora, como dije en un inicio, las familias son más pequeñas. Quizás ver familias de 12 era lo normal. En aquel tiempo ver familias de tal vez 15. Pero yo les quiero presentar un hombre en la India que no vamos a creer la cantidad de familia que este hombre tiene. Y ahí va a aparecer una foto en la pantalla. Este hombre se llama Siona Chana, un hombre de 66 años de edad en la India. Cuenta con 39 esposas, 94 hijos y 33 nietos. Es bien bendecido, dice el hermano. Y ahí vemos que si podemos hablar de la familia más grande del mundo, tendríamos que hablar de la familia de este hombre. No sé cómo se pronuncia su nombre y su apellido exactamente, pero podríamos decir que la familia de este Don Chana es la familia más grande del mundo. Tiene 39 esposas, 94 hijos y 33 nietos. Y ahí aparece toda la familia. Ahora, yo creo que esa familia, la experiencia de esa familia no se puede comparar
con la de mis hermanos que crecieron en una familia de 12 o de 10. Es algo que quizás no lo habíamos pensado, ¿verdad? O alguno lo pensó, ¿quién tendrá tantos hijos? Yo creo que no. Ahora, ¿cómo será la casita de estas personas? ¿Dónde vivirán? Vamos a darle un clic más. Y esa es la casita de ellos. Dice ahí en la web, en el internet, que viven en este edificio de 4 plantas. Y ahí parece que no les da el lugar donde tender la ropa, así que tienen que usar todo lo que, donde se pueda colgar ropa para esta cantidad enorme de personas. Es algo inimaginable. No sé si alguien le quiere superar a él. Alguno de los jóvenes que quiera superarlo. Va a ser su proyecto de vida, su meta, superar a este Don Chana y tener la familia más grande del mundo. Ahora, si nos quedamos en los términos humanos y tan terrenales, podríamos decir que sí, la familia de este hombre es la más grande. Pero yo quiero que vayamos a una esfera espiritual y que podamos darnos cuenta de que, como la gente está diciendo, los noticieros están diciendo que la familia de este hombre es la más grande, se equivocan. Porque hay una familia más grande, la familia de Dios, a la que usted y yo somos parte y pertenecemos desde el momento que creemos en Cristo Jesús. Y dale un clic más, por favor, y ahí quizás nosotros pensamos que creyentes hay solamente acá en Centroamérica o en Estados Unidos, pero hay hermanos nuestros, parte de nuestra familia en el África, en la China, en Japón. Dicen que hay una diferencia para poder distinguir a los chinos de los japoneses. Creo que es la medida de su achinadura, no sé cómo se diría. Pero hay una diferencia. En lo que no hay diferencia es en que seamos parte de la familia de Dios. Pueden ser morenitos, pueden tener los ojos diferentes a los nuestros, pueden hablar idiomas diferentes, pero si hemos creído en Cristo Jesús, somos parte de la familia más grande, no solamente del mundo, del universo. Y esto es algo sumamente importante de meditar, porque no quiero imaginarme la diversidad y los conflictos o las dificultades que pueda tener la familia de este hombre, Don Chana, al vivir tantos en una casa. Pero imaginémonos la diversidad que hay en la familia de Dios. Si fuéramos al África, si Dios nos permitiera ir al África, nos daríamos cuenta que somos diferentes en cuanto a cultura, en cuanto a costumbres. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, podemos llegar a la unidad, podemos llegar a ser miembros de la familia de Dios. Y eso es lo que yo quiero que hoy meditemos, que nos hagamos 4 preguntas en esta noche. Y quiero que incline sus ojos y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre, gracias te damos por el tiempo que nos has permitido tener, donde te hemos alabado, hemos reconocido que tú eres grande, que tú eres fiel, que no hay nada, Señor, en lo absoluto que nos separe de tu amor. Gracias porque nos has hecho parte de tu familia y hoy queremos meditar en ello. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra y que podamos disfrutarla, Señor, y crecer cada día más en nuestra vida cristiana, Señor, y entender que somos parte de una familia grande y que tú tienes un plan, un propósito para cada miembro de esta familia. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora tenemos que preguntarnos cómo inició esta familia. No la familia de Don Chana, ¿verdad? Sino la familia de Dios. ¿Cómo es que podemos llegar y ser la familia más grande de todo el mundo, de todo el universo? Yo quiero que abra su Biblia y vamos a ir moviéndonos un poquito de carta a carta o de libro a libro. Vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 5. El apóstol Pablo
nos va a explicar, o más bien va a contestar esta pregunta que hoy nos estamos haciendo: ¿cómo inicia la familia más grande del mundo? Gálatas capítulo 4, verso 5. Leo para ustedes, dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Primero debemos entender que este término de redención, con el cual comienza el verso 5, para que redimiese, está hablando de pagar un precio, de comprar por un precio. No sé si han leído el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Viene Booz y tiene que pagar un precio, ¿sí o no? Y podríamos decir que Booz redimió a Ruth, pagó el precio. Ahora, ¿por quiénes se pagaba un precio? ¿Por quiénes había que hacer redención? Por aquellos esclavos. Había un mercado de esclavos, y si usted era una persona con posibilidades, una persona quizás empresaria y necesitaba esclavos, usted iba en la mañana, como las hermanas o los hermanos van al mercado, quizás un sábado por la mañana, iba al mercado y comenzaba a ver los diferentes esclavos que habían ahí. Y quizás había uno medio flaquito y usted decía: no, este no va a aguantar a cargar todo lo que tengo para él que cargue. Y veía ahí uno gordito y podía decir: no, este se va a querer acabar toda la siembra, toda la milpa. Y entonces cada quien elegía al esclavo que más le parecía. Llegaba y pagaba el precio por ese esclavo. Y eso es lo que va a decir el apóstol Pablo aquí mismo en Gálatas. Gálatas 3:24 dice, ahí mismo, no tiene que ir a otra carta o a otro libro. Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Acá va a hablar entonces Pablo acerca de la ley como un ayo. Por eso en el verso que acabamos de leer dice: a los que estaban bajo la ley, como diciendo esclavos de la ley. Ahora, ¿por qué de la ley? Porque la ley nos muestra lo que nosotros somos, lo que el ser humano es. Somos pecadores. Si no estuviera la ley, no nos daríamos cuenta que la infringimos, que no vivimos correctamente. Y Jesús mismo, Él lo decía. Él lo decía en Juan capítulo 8, decía: cuando ustedes conozcan la verdad los va a hacer libres. Y entonces los fariseos y los religiosos de la época que lo escucharon, les chocó y quedaron impactados y le dijeron: ¿cómo que vamos a ser libres si nosotros no somos esclavos? Somos hijos de Abraham, tenemos a Abraham como nuestro padre. ¿Cómo nos vienes a decir que nosotros somos esclavos? Y Jesús les dice: de cierto os digo, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y quizás podemos estar teniendo ese pensamiento: ¿por qué Jesús tiene que redimirme? ¿Por qué alguien tuvo que pagar el precio por mí? Quizás es el pensamiento que usted y yo podamos tener. Y como Jesús se lo dijo a los fariseos y a los religiosos de la época, también nos lo dice a nosotros: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y un esclavo, amados hermanos, no tenía derecho. Un esclavo no tenía la autoridad de decir: yo quiero ir allá, o quiero hacer esto, o quiero hacer aquello, o mañana voy a invertir en esto. No, un esclavo estaba ahí para obedecer lo que el amo le decía. Y muchas veces el pecado hace eso en nuestras vidas. El pecado viene y nos domina y nos esclaviza, y vamos cayendo y pareciera como que no tuviéramos derechos, y obedecemos lo que el pecado nos incita, lo que el pecado nos ofrece, y caemos
fácilmente. Por eso la ley era como este ayo, era un niñero, un tutor, donde llevaban al niño para que aprendiera, para que le instruyera. La ley viene y nos instruye y nos dice que somos pecadores, que infringimos la ley de Dios, que erramos al blanco, que pecamos. Nosotros no estuvimos bajo la ley. Los judíos estuvieron bajo la ley, el pueblo de Israel estuvieron bajo la ley. Y hasta cierto punto la ley los había esclavizado. Y nosotros no estamos esclavizados bajo la ley, pero como lo dije, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y esta noche, más allá de poder entender cuál es la familia de Dios y por qué somos la familia de Dios, quiero que vayamos examinando nuestros corazones y nos demos cuenta si quizás aún somos esclavos del pecado. Y nos demos cuenta que no tenemos por qué serlo, porque Jesús vino un día y Él pagó el precio. Y Él vino para redimirnos. Él nos compró. Y como dice su palabra, no nos compró con oro o con plata, sino nos compró ¿con qué? Con su sangre preciosa. Y esa sangre es la que quita el pecado, nos limpia. Él paga el precio de nuestros pecados. El propósito de Dios al hacer esto, al pagar el precio por nosotros, fue adoptarnos, colocarnos como hijos de Dios, con los mismos derechos y obligaciones de un hijo. Y este término es tan hermoso, la adopción, porque sabemos que Dios tiene un único hijo, ¿sí o no? Él lo dice en Juan 3:16, pero Él decide entregar a su unigénito para ampliar su familia y hacernos hijos de Él, adoptarnos como hijos suyos. Y nos adopta y nos ofrece derechos y obligaciones como todo un hijo. Y esto es un poco contradictorio a lo que se vivía en la época, porque como les dije anteriormente, una persona que tenía todas las posibilidades, que quizás era empresario, tenía dinero, iba al mercado de esclavos para comprar esclavos y ponerlos a trabajar y hacerlos sufrir, y que ese hombre o esa mujer se olvidara que tenía derechos. Pero con Dios Él lo hace de una manera diferente. Nos compra no para que nosotros sufriéramos, no para que Él nos usara como esclavos, sino que nos compra, paga el precio para hacernos sus hijos. Y eso era contradictorio, porque alguien que iba al mercado a comprar un esclavo era para, diríamos en el buen salvadoreño, negrearlo, ponerlo a trabajar y que muriera trabajando. Pero Dios no hace eso con nosotros. Nos compra para ponernos en una posición especial como sus hijos, y entonces nos da los mismos derechos que como un hijo propio. Y ahí mismo en Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo comienza esta familia? Con la redención de el Hijo, Cristo Jesús. Él paga el precio. El Padre nos compra, pero no nos compra para que fuéramos esclavos, sino nos compra para que seamos sus hijos. Y no solamente somos sus hijos, sino que Él decide darnos una herencia. Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Y vaya qué herencia que Dios nos ha prometido. Una herencia celestial, una herencia eterna, que no se compara a ninguna herencia que pueda dejar ni el hombre más millonario sobre esta tierra, a la herencia que Dios ha prometido para sus hijos. Y así es como comienza esta familia
una familia que trasciende lo cultural, que trasciende raza, puntos geográficos. Quizás no nos imaginamos en dónde o en qué país, que tal vez ni conocemos el nombre o nunca lo hemos escuchado, hay hijos de Dios. Hay personas que han puesto su fe en Cristo Jesús, y a través de esa acción de poner nuestra fe en Cristo Jesús llegamos a ser hijos de Dios. Y así es como Él lo hizo, redimiendo a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora debería surgirnos o nacernos otra pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si Él es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios eterno, ¿qué necesita de nosotros? Que la Biblia dice que nosotros somos polvo, somos como la hierba, que en un momento puede estar y después desaparece. ¿Por qué lo hizo? Y entonces, para poder contestarnos esta pregunta, vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 1, verso 5. Está ahí cerquita, Gálatas, Efesios. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué decide hacernos sus hijos? Pagar un precio tan alto por cada uno de nosotros y no esperar absolutamente nada a cambio, sino entregar todo. Dice Efesios 1:5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vamos a ir tratando de entender esto, porque es algo grande. ¿Por qué lo hizo? Y empieza el verso 5: en amor. Y vaya que tenemos un Dios de amor. No hay ninguna persona que pueda amarnos como lo hace Dios. Es que algunos han dicho que tal vez lo que más se puede parecer al amor de Dios es el amor de una madre por su hijo. Y quizás pueda ser cierto, pero no es posible, es difícil de entender cómo un Dios tan grande, soberano, que no le hace falta nada ni necesita algo de alguien, decide amarnos a nosotros, pecadores, viles. El amor de Dios, como dice el corito, es maravilloso. Y vaya que nos hace falta entonces imitar ese amor, porque como decía Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, a su único hijo. El amor de Dios se muestra en acciones. No se mostró en un pensamiento como hoy se pone en Facebook o en poemas. Esto es el amor, suspirar y sentir el olor de la persona. Dios no lo muestra en pensamientos. Dios no lo muestra en una emoción de querer gritar y decir los amo. Dios lo muestra en acciones. Y lo muestra cuando nos entrega a su propio hijo. Ahora, si nos ponemos un poquito, como les digo, filósofos, un poquito así medio extraños para pensar, ¿qué tal si este hombre, el de la familia más grande del mundo, Don Chana, perdiera un hijo, digamos? Van a un centro comercial todos y pierde un hijo. Quizás no se daría cuenta en el momento que perdió un hijo, porque tiene tantos que le costaría contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99,
sería difícil. Pero ¿qué tal de una persona que solo tiene uno y va a un lugar? ¿Sería fácil que lo perdiera? ¿Sería fácil que se distrajera y dijera, bueno, hay personas que son bien distraídas, pero lo que estoy tratando de explicar es, cuando uno tiene mucho, a veces no le importa perder un poco, pero cuando uno no tiene nada y tiene lo mínimo, hasta eso mínimo, le duele perder. No quiere perderlo, porque es lo único que uno tiene. Dios solo tenía un hijo, su único hijo, y decide entregarlo por amor. ¿Se quedó con cuántos hijos? Cuando lo entregó a la humanidad y dejó que en el plan de Dios estaba, pero quizás usted como padre no quisiera ver sufrir a su hijo. El padre tuvo que ver sufrir a Jesús. Tuvo que quizás hacerse el fuerte cuando Jesús estaba ya para ir a la cruz y él estaba orando y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús diciendo, no quiero pasar por esto, pero quiero hacer tu voluntad. Jesús sufrió. No fue fácil. Esa redención de la cual hemos hablado hace un momento no fue fácil. Y ver al Padre sufrir, sufrir como sufrió el Hijo, Jesús. A cualquiera de los padres que están acá, yo creo que les parte el alma ver a un hijo sufrir. Dios el Padre tuvo que ver sufrir a Jesús, pero por su amor tan grande decide entregarnos a su único hijo. Muchas veces nos falta imitar el amor de Dios. Dios entregó a su único hijo. ¿Entregaríamos nosotros lo único que tenemos y que nos quedaríamos sin nada? Yo creo que es de pensarlo muchas veces, pero Dios no lo pensó tanto y nos entregó a su único hijo, y eso solo fue posible por su gran amor. Por eso Pablo lo dice, en amor habiéndonos predestinado. Y esta palabra predestinados tiene que ver con, Él lo determinó desde antes, sabía que lo haría, de antemano. No fue algo improvisado, no fue algo de, ¿y cómo hago? Quiero rescatar a la humanidad, Jesús, anda a morir. No, fue algo predestinado, algo que desde antes Dios ya había decidido que así iba a suceder, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué no solo nos salvó? ¿Por qué no solo pagó el precio y nos hubiera tenido como esclavos? Porque en su amor Él decide hacernos parte de su familia, no como esclavos, sino como hijos, y como decíamos anteriormente, con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones de ser un hijo de Dios. Él decide amarnos desde antes de la fundación del mundo. Y por si nos queda una duda de por qué lo hizo, ya hablamos de que lo hizo en amor, que lo hizo determinándolo desde mucho antes. Y si nos queda alguna duda de por qué lo hizo, termina el verso 5 diciendo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué significa eso? En palabras más sencillas, porque Él así lo quiso hacer, porque le dio gusto hacerlo, porque le dio placer, porque era el anhelo de Él hacerlo. Y es ahí donde debemos darnos cuenta que tenemos un Dios grande. Quizás no lo vamos a entender a profundidad, pero debemos confiar en la palabra y regocijarnos al ver que tenemos un Padre que nos ama desde antes que usted y yo naciéramos, y que nos conoce desde antes
que estemos en el vientre de nuestra madre y que decide amarnos por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. Gloria a Dios por ese Padre que tenemos. Nos hace parte de una familia grande por su soberanía. Y eso significa que Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y Él decidió ponernos en su familia, que usted y yo nos llamemos hijos de Dios. Ahora, lo acabo de decir, pero si hemos sido comprados por Cristo, si Dios decide ponernos en su familia, usted y yo somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Y eso qué trae a nuestra vida? Cuando las personas me ven, dicen que me parezco mucho a mi papá, y quizás a veces tengo como mates de mi papá, y tengo el apellido de mi papá, tengo el nombre de mi papá, y eso en cierta medida crea en mí ¿el qué? Sí, un compromiso, pero el hermano Mario lo dijo, una identidad. Mi padre era Germán Antonio. Cuando usted y yo somos hijos de Dios, cuando creemos en Él y somos hijos de Dios, tenemos una identidad. ¿Y cuál es esta identidad? Efesios 2:19. Solo una vuelta a la hoja y vamos a ver cuál es esta identidad. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y entonces debemos darnos cuenta que Dios en su misericordia no solo nos salvó, sino que nos ha dado una identidad, nos ha dado un propósito de vida. Tenemos más hermanos en los cuales nosotros podemos apoyarnos, en los cuales nosotros podemos gozarnos, llevar las cargas los unos de los otros. Tenemos una identidad. Ya no somos extranjeros, como personas que ya no tienen un lugar específico al cual pertenecen. Pertenecemos al reino de los cielos. Pertenecemos a ese lugar celestial. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, no es de esta tierra, está en los cielos, de donde también vendrá nuestro Salvador. Tenemos identidad. Ya no somos advenedizos, y esta palabra advenedizos se traduce como extraños. Ya no somos extraños, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esta palabra conciudadanos habla de que somos nativos del mismo pueblo. Y es que solo la obra de Cristo Jesús puede hacer esto, que personas que están en el África, en la China, en Japón, puedan ser conciudadanos nuestros. Podamos ser nativos del mismo pueblo. Y él lo especifica, Pablo, y dice miembros de la familia de Dios. Hay personas que anhelan, desean ser miembros de algún club social y tener membresía y tener todos los derechos o los beneficios de tal club social. Hay personas que anhelan tener ciudadanía de otro país, puede ser Estados Unidos, y mueren por eso, arriesgan su vida por eso, luchan por eso. Pero no hay nada mayor que ser parte de la familia de Dios. No hay nada mayor que tener una ciudadanía en los cielos. No tiene precio. Es más, nosotros no podemos
comprarlo, no podemos adquirirlo. Se nos ofrece por gracia y misericordia a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, si tenemos identidad y sabemos que somos parte de la familia de Dios, que ya no somos extraños, que ya no somos extranjeros, sino que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque hemos hablado de lo que tenemos, hemos hablado de los beneficios, de que Dios por su gracia y misericordia nos ha hecho sus hijos y nos ha dado una herencia y nos da identidad. Pero ¿qué debemos hacer usted y yo? ¿Cuál es nuestro compromiso? Porque Él nos adopta como sus hijos y nos da todos los derechos, pero también tenemos que darnos cuenta que tenemos compromisos. Y Gálatas 6, regresemos. Gálatas 6:10 nos va a dar una idea de lo que usted y yo tenemos que hacer. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos ¿qué? Bien a todos. Pero mire lo que va a decir: y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto es tremendo, porque dice, miren, hagan el bien a todos. Pablo siempre buscaba la unidad y él decía, traten o procuren de tener la paz con todos. Pero en este caso él dice, hagan bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a sus hermanos, los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo nos hacemos un bien? Y no me vayan a responder no haciéndonos un mal. ¿Cómo nos hacemos bien? Hay varias formas en que podemos hacernos bien, pero estábamos, bueno, no sé cuántos de los que están acá están haciendo el devocional ¿dónde encajo yo? Y esta semana es clave, porque estamos hablando de que Dios, al hacernos hijos de Él, no solamente nos ha dado una herencia, sino que también viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos capacita, nos equipa con capacidades, dones que solo el Espíritu Santo da para poder edificarnos los unos a los otros. Y Pedro decía, cada uno de nosotros, dice, como buenos administradores, según el don que hemos recibido, ministrelo para que seamos de edificación. Si somos la familia de Dios y como cantábamos hace un momento, somos un cuerpo en Cristo, debemos darnos cuenta que estamos para hacernos el bien, estamos para edificarnos y no para destruirnos. Estamos para edificarnos, aquel que tiene el don de enseñanza para enseñar, el que tiene el don de misericordia para hacer misericordia, el que tiene el don de servicio para servir. Pero cuando ocultamos el don que Dios ha puesto o los dones que Dios ha puesto en nosotros, no queremos hacer el bien a nuestro hermano, porque estamos queriendo quedarnos con algo que Dios nos ha dado para que hagamos el bien, para que juntos, como una familia, como un solo cuerpo, nos podamos edificar, crezcamos. Si usted está haciendo el devocional, le animo a que lo siga haciendo. Y si los que nos están escuchando en el internet, también, si lo están haciendo, háganlo. Y si no lo están haciendo, se están perdiendo de mucho. Se están perdiendo de mucho. Ahora, ¿qué más debemos hacer? ¿Qué otro compromiso tenemos al ser hijos de Dios? Romanos 12:10. Y hoy sí nos vamos a mover un poquito. Hemos estado en Gálatas, Efesios, pero vamos a ir a Romanos 12:10 rápidamente. ¿Ya lo encontró? Sí. Espéreme porque yo no. Ahorita lo encuentro. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos
a los otros. Si yo amo, no voy a querer el mal para mi hermano. Si yo amo, voy a procurar el bien. Si yo amo, voy a entregar el don o los dones que Dios ha puesto en mí por amor. Si yo amo, puedo perdonar, porque la palabra nos enseña que el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos amarnos. Somos hermanos. Tenemos un solo Padre, un solo Dios, la misma fe. Debemos amarnos los unos a los otros. Porque si nos amamos, entonces vamos a procurar edificarnos los unos a los otros. Vamos a procurar hacer el bien. Si nos amamos con el amor con que Dios nos ha amado, vamos a estar dispuestos a entregarnos. Pablo decía: he estado dispuesto hasta entregar mi propia vida por amor a ustedes. ¿Será que así se aman los hijos de Dios que se congregan en la iglesia central? Tenemos mucho que aprender de Dios. El amor de Dios siempre se ha visto, se ha mostrado al ser humano con acciones y no solo con palabras. Quizás tenemos que dejar de decir y comenzar a hacer. Tenemos que comenzar a imitar el amor con el cual el Padre nos ha amado, prefiriéndonos en todo. Todos acá trabajan, algunos estudian. La idea es que tienen una vida ocupada. Pero si nos prefiriéramos y nos amáramos, no solo nos veríamos miércoles o domingo, podríamos vernos más seguido, compartir la vida, edificarnos, no solamente acá en la iglesia, en el templo, sino edificarnos, saber por qué estamos pasando, cuáles son las dificultades, las necesidades. Pero se necesita amor para sacrificar nuestro propio yo y nuestra comodidad y entregarnos para amarnos los unos a los otros y preferirnos los unos a los otros. Es importante que guardemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Los tiempos cada vez se van poniendo más difíciles. El pecado sigue creciendo y la Biblia ya nos ha dicho esto. Nos ha dicho que van a venir tiempos peligrosos. Pero es importante que nosotros como iglesia defendamos este modelo de Dios. Una familia, la familia de Dios, la familia de la fe. Y que podamos mostrar al mundo que somos hijos de Dios, que buscamos hacer su voluntad, tal como Jesús buscó hacer la voluntad del Padre. Y que puedan ver cuánto usted y yo nos amamos. Y puedan decir, como en Primera de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tenemos muchos beneficios. Hemos recibido un amor grandísimo, pero también tenemos una gran responsabilidad de que a la medida que nosotros nos amemos como hermanos, como hijos de Dios, vamos a poder mostrarle al mundo que el amor de Dios es maravilloso, que el amor de Dios es grande y que Él hace maravillas, que Él transforma vidas. Pero si nosotros somos hermanos, somos hijos de Dios y no nos aceptamos, yo sé que a veces es difícil, somos diferentes, hay una diversidad grande en la iglesia. Pero si nosotros mismos nos alejamos, si nosotros mismos nos peleamos, hay divisiones entre nosotros, ¿qué puede decir la gente del mundo? ¿Van a querer ser como los hijos de Dios? Seamos ese modelo que Dios necesita
Seamos buenos hijos de Dios, amándonos los unos a los otros, pero haciendo la voluntad del Padre. ¿Le parece si oramos? Oremos. Padre, te agradecemos porque no merecíamos ser llamados tus hijos, porque estábamos en ese mercado de esclavos, esclavizados por el pecado, pero tú nos compraste y fue un alto precio el que tú pagaste. Te agradecemos porque nos has hecho parte de tu familia, porque nos has hecho tus hijos. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a comportarnos como verdaderos hijos tuyos, a llevar una vida que glorifique tu nombre, que otros puedan ver que nos amamos, que nos preferimos los unos a los otros, que buscamos el bien los unos con los otros. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra esta noche y que pueda dar el fruto que tú quieres que dé en cada uno de nosotros.